Hola, ¿qué tal, Enjambre Escuchas? Un gusto saludarlos nuevamente. Me presento con nuevo contenido en el canal. Ya había pospuesto mucho esta reseña, y por fin que tengo el tiempo y tengo la calma para hacer el análisis correcto. Vamos a revisar el tercer disco de Enjambre, Daltónico. Este disco, como todos los demás en sí, tiene particularidades que van a ser expuestas en este momento, para dar pie a lo que es el análisis correspondiente. Tercer disco de la banda, es el segundo con la alineación que conocemos actualmente, con ese quinteto. Y bueno, una de las situaciones importantes de este disco es que es el que marcó un antes y un después en la banda, porque fue el primero bajo un sello discográfico ya reconocido, que es EMI. Habíamos visto que Consuelo en Domingo primero fue lanzado por Oso Records. El segundo, El Felino, que fue el segundo disco de la banda, fue lanzado por Discos Caimán, si no me equivoco. Y ahora, bueno, Enjambre llamó la atención de la disquera EMI y firmaron un contrato para grabar los próximos discos. Sabemos quizá muchas veces que se ha visto en varias bandas musicales de la historia, que cuando comienzan de una forma desde abajo, vamos a decirlo así, sin muchos reflectores, y llaman la atención de disqueras importantes y estas a su vez los firman, se dice que se vende la banda, que esto y que lo otro, porque se ha visto en ciertas ocasiones en que la disquera controla totalmente a la banda, ¿no? La comercializa como ellos quieren y la banda termina haciendo lo que la disquera les pide que hagan. Por propias palabras de los integrantes de la banda, nos hemos dado cuenta que este no es uno de esos casos. EMI ha dejado trabajar, le ha dado libertad creativa a la banda, y eso ha hecho que la banda sea lo que es hoy en día, que siga siendo una banda, sí, con un sello discográfico que la respalda, pero muy libres, de cierta forma, ¿no? Muy libres, porque ellos controlan sus tiempos, controlan qué van a lanzar, qué sencillos van a lanzar. Se ha visto inclusive que en disqueras inclusive hasta controlan la apariencia de los integrantes de X banda musical, y en este caso Enjambre, pues no creo que lo hagan, no sé. Pero bueno, punto importante ese, ¿no? Es el primer disco, es el primer álbum pues lanzado bajo el sello discográfico de EMI. Fue grabado ya en México, en la Ciudad de México, tengo entendido. Se compone de 13 tracks, 13 canciones, y tiene una duración de 46 minutos y 26 segundos, lo cual en relación a los dos discos anteriores pues es el más cortito de ellos. Pues bueno, podemos encontrar una participación interesante en cuanto a la composición de canciones, ya que este disco incluye de manera oficial la primera canción escrita, compuesta en sí por Rafael Navejas, que solamente había participado tocando música y con coros en los dos discos anteriores, pero ahora lo hace cantando como voz principal, y además de que escribiendo y componiendo una pieza que ya analizaremos después. El disco fue lanzado el 28 de septiembre de 2010, dato que no mencioné al inicio, se me fue la onda, pero no está de más mencionarlo. Entonces, vamos checando, es un disco muy importante en la historia. De hecho, yo pienso que del total de fans que tiene Enjambre hoy en día, hasta la fecha pues, el 60% quizá sea gracias a este disco. Yo pienso que es de esa forma, si no es que un poquito más, porque es un disco que al oído gusta en general a todo mundo. Tiene líricas que no son muy rebuscadas, van directamente al grano, y la parte musical también es bastante estética quizá, y hace que sea, como lo mencioné, del agrado del público en general, ¿no? Entonces tiene ese punto importante también el disco.
Pasando a un análisis un tanto superficial de cada uno de los tracks que incluye el disco, vamos a comenzarlos. El disco comienza con Cobarde, que el sello de la Casa de Enjambre es tener un buen inicio de disco, un inicio de disco que sea muy agradable, con una parte musical muy buena, como lo hemos visto con los dos discos anteriores al menos, que ya hemos analizado, que es el segundo es Felino, con esa canción que no tiene título, y con Extraviados de Consuelo en Domingo, con ese intro tan eléctrico. En esta ocasión es un tema bastante, no sé, como de amor frustrado, yo lo interpreto de esa forma. Es un tema que quizá todos nosotros, todos los que lo hemos escuchado y los que disfrutamos de oírlo, nos hemos relacionado con la lírica, ¿no? De ese sentimiento que escondemos hacia una persona que no tenemos quizá la valentía de mostrarlo, pero hay tantas cosas que queremos decir, pero pocas que realmente decimos. Incluye un sintetizador muy bien puesto ahí en la parte musical. Me gusta mucho los pequeños riffs de guitarra que tiene la canción, y pues como siempre una batería que no destaca demasiado pero que juega un papel importante. De hecho, a mí me gusta mucho esa parte en la que se para la música y la batería da de nueva cuenta apertura para que se reanude la música y las estrofas, ¿no?, cantadas. Pues es una canción en donde mayoritariamente podemos escuchar el sintetizador en relación al resto de los instrumentos, como lo hemos visto en sí en todo el trabajo musical de la banda. Es un buen tema para abrir el disco. Después pasamos al segundo tema, que se llama Visita. Es uno de los temas, de hecho este disco en sí, Daltónico, tiene 3-4 temas que son de los más importantes de la banda en general en cuanto a gusto, en cuanto a popularidad, dentro y fuera de la gente que conoce Enjambre. Y Visita es uno de ellos. Es un track que yo lo personal considero musicalmente muy completo. Tiene una introducción con guitarra muy sencilla, la batería se va adheriendo y el teclado hace de las suyas también. La letra, bueno, no es para nada compleja, es bastante directa, muy simple, pero yo rescato mucho que es una canción musicalmente hablando que a mí me gusta mucho. Tiene algunas partes por ahí de guitarra eléctrica que suena bastante bien y que en conjunción con la batería y con el sintetizador entra muy bien. Es una de las canciones que más prende a la gente en vivo, y no es para menos, porque lo repito, la letra es pegajosa y la letra puede gustar mucho, pero es tan simple que queda totalmente rezagada con la parte musical, que está muy bien, pero muy bien compuesta, y que conjuga muy bien con todo, ¿no? El tercer track del disco es el que rompe quizá de repente esa armonía que veníamos teniendo, o esa suavidad que venía con el disco, con las dos tracks anteriores. El tercer track es Cambiante, que es una pieza de rock, de verdad. No hay más que decir de esta canción, la verdad. Una letra que, igual a las dos anteriores, es bastante simple y que queda totalmente opacada por la maravillosidad musical que tiene la pieza. Es la primera canción del disco en la que el bajo realmente se escucha, en donde el bajo realmente toma un papel importante en la melodía. Y a pesar de que el bajo solamente agarra agarra su esplendor, ¿no?, en los versos, creo que es un muy buen acompañamiento de la voz de Luis Humberto. Es una canción que no tiene coros, entonces es un poco raro en la música de Enjambre encontrar esto. Lo repito, la parte musical es espectacular. Creo yo que es un tema muy, pero muy completo. Junto con Visita son de los más completos que el disco incluye. Me gusta mucho la parte de la guitarra eléctrica. Aquí creo que es donde realmente la guitarra eléctrica agarra muy, pero muy buen tono. Y me gusta mucho ese final en donde se escucha como el piano se va desvaneciendo, el sintetizador se va desvaneciendo, y ahí queda la canción. Muy buen tema. El cuarto track del disco es quizá el más famoso, no solamente del disco, sino de todo el material discográfico de Enjambre. Me refiero a Dulce Soledad, que al igual se mantiene esta misma tónica de la simpleza lírica,
pero complejidad musical, esta ya no es tan compleja. Pero quizá, siendo una canción quizá tan simple en la parte musical, en la parte lírica, es lo mismo que la hace lo que es. Un tema de mucho gusto en general para todo el público y que bueno, tiene otra vez junto con Cambiante un bajo que sigue sonando bien. De hecho me gusta mucho el bajo, es el instrumento que más me gusta de esta canción. Como entra igual, ¿no? Con los versos, ¿no? Tiene un muy buen tono el bajo y creo yo que es el mejor instrumento de la canción. Un tema que inclusive, algo curioso por ahí, hace ya un par de años vi esa entrevista en donde Luis Humberto había mencionado que esta canción no estaba contemplada siquiera para formar parte del disco, pero quizás les faltaban temas o no sé y decidieron agregarlo por ahí. Y vean lo que son las cosas, ¿no? El tema de mayor gusto, de mayor éxito que ha tenido la banda, que originalmente no iba a ser incluido en el disco. Bueno, el quinto tema se llama Sanguijuela, es un tema que creo yo tiene... no es muy complejo tampoco la parte lírica, sigue siendo como los temas anteriores, muy... simple en esa parte, y la parte musical rescato, me gusta mucho la guitarra del inicio, como un zumbido, como se va aumentando y entra todo lo demás. Recuerdo perfectamente que este tema lo vi, bueno, más bien lo escuché por primera vez en una versión acústica, que me gustó más la acústica al final de cuentas que esta versión del disco, pero... al final de cuentas es un tema que sigue manteniendo esa línea en sí que lleva en general el disco hasta el momento con los 4 temas anteriores y que nos da como algo conceptual, ¿no? De un amor y desamor y de que necesito y no necesito, pero la parte musical creo que aumenta su complejidad, ¿no? Con respecto al tema anterior. Y el sexto tema es Elisa mi hortaliza, un tema que Luis Humberto se lo escribió a su mamá, y esta parte esta canción en la parte lírica se me hace un poquito más trabajada que los temas anteriores porque usa varias situaciones, o sea, me gusta mucho cómo entra en armonía la letra con la música, y algunos versos muy complejos quizá y los ponen muy bien ahí en la canción. Hay una parte importante que se tiene que mencionar que también tiene algunos riffs de guitarra que me gustan mucho y el sintetizador vuelve a ser de las suyas en este tema. Me gusta mucho, de hecho, esta canción en sí me agrada mucho porque es uno de los temas del disco, creo que es uno o dos temas de todo el disco en el que podemos escuchar la voz de Luis Humberto en niveles altos, en niveles muy buenos, que son difíciles de alcanzar. Inclusive yo creo que hoy en día Luis Humberto no los puede alcanzar ya, sobre todo en esa parte en donde queda todo en silencio, ya casi finalizando la canción, que queda todo en silencio y Luis Humberto canta con el simple sintetizador tocando esas pequeñas notas del inicio del tema y la hacen más agradable, ¿no? Es una canción pero muy alegre y que, bueno, tiene un significado importante para la gente de la banda en sí. El séptimo tema, es la primera canción oficial escrita y, bueno, en sí compuesta por Rafael Navejas, y es el segundo track de toda la discografía de Enjambre en inglés. Me refiero a Making It Back. Es una canción que también líricamente se me hace un tanto quizá compleja, porque hasta se le encuentro significados diferentes. Está el significado literal y el significado que se puede encontrar por debajo de la lírica. Es una canción que me gusta mucho, varía totalmente, o sea, refresca por el hecho de que ya no escuchamos a Luis Humberto cantar, ya escuchamos a otra persona y en otro idioma también, o sea, le agregamos doble complejidad ahí. Tiene la parte de la guitarra eléctrica, me gusta mucho ese solo de guitarra que tiene por ahí a mitad de la canción, la hace una canción diferente y que me parece puede ser agradable, porque en sí Rafa Navejas había mencionado ya que la canción habla de un regreso a su pueblo, algo de eso, ¿no? Y de que por el pasar de los años él ya vuelve diferente, más viejo, vamos.
Así son los años de crueles. Pero también se le puede interpretar como a una persona con cáncer, que al decir esto de que está perdiendo cabello, sabemos que la quimioterapia es uno de los costos que uno tiene por la quimioterapia, ¿no? No solamente monetario, sino también la parte del aspecto. Y el brillo de los ojos quizás se refiere a la vida en sí que uno tiene. Entonces es un tema que a mí me gusta mucho y se me hace más complejo de los anteriores en la parte lírica, y el hecho de que sea cantado por Rafa Navejas y que sea compuesto por él, y ese pequeño riff de guitarra, me agrada mucho el tema en sí, por esos factores. Una lástima que jamás lo haya podido escuchar en vivo. El octavo track del disco es Madrugada, que también puede ser de las canciones que más destaquen en el disco en cuanto a popularidad se refiere. Es un tema cortito, pero que está muy rockero, muy rockero. De hecho, la letra tampoco, o sea, los temas que más destacan del disco posiblemente sean los que más simples están en cuanto a la parte lírica, pero que la parte instrumental son complejos. Creo que en este tema, a mi parecer, es en donde Javier Mejía da todo de sí en la guitarra. Me gusta mucho ese solo que tiene a mitad de la canción. La letra, lo repito, no es para nada compleja. Y en sí, los instrumentos que más, bueno, el instrumento que se roba totalmente la canción es la guitarra eléctrica de Javier Mejía. Es un tema instrumental que en vivo se siente muy, pero muy bien. De hecho, ahora la gira Pro Año solamente me tocó escucharlo una vez. Vinieron aquí al 212 y estuvo muy buena. Muy, pero muy bueno ese tema. La interpretación que dan en vivo de ese tema es muy, pero muy espectacular. Y en sí la canción es buena. El número track del disco es Intruso, que junto con Madrugada es de los temas que te prenden cuando estás en vivo, ¿no? Es un tema que mantiene la misma línea, ya me harté de decirlo, pero hay que mencionarlo, mantiene la misma línea de simplicidad en cuanto a la parte lírica. Inclusive es una canción que podría parecer que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, pues, ¿cómo estoy viendo a un intruso? O sea, que se está llevando mis pertenencias, pero que es igual a mí, o sea, pues, ¿qué es eso, no? Pero quizás, al igual que en canciones anteriores, con esta misma característica, lo rescata totalmente su parte musical, que está muy bien, muy, pero muy bien. Me gusta mucho cómo funciona la guitarra eléctrica, la guitarra de Javier Mejía. La batería también tiene una muy buena participación. Y la voz de Luis Humberto también alcanza buenos niveles en este tema, en algunas partes especiales, ¿no? del tema en sí. Entonces, bueno, Intruso pues es un tema que también me tocó escucharlo en la gira Pro Año y que me gustó mucho. De hecho, lo tocaron en el Palacio de los Deportes, creo que, bueno, de hecho fue la segunda canción del disco. Y ¿qué más podemos decir de este tema, no? Un tema que puede no ser muy conocido de la banda, pero la gente que lo conocemos, que conocemos bien a la banda, pues simpatizamos en sí con la melodía. El 10º track del disco es la segunda canción no compuesta por Luis Humberto Navejas y la única compuesta por Julián Navejas. Ya habíamos visto su trabajo con Reddish Sky del primer disco, del disco anterior, perdón, del Segundo es Felino, y ahora se nos aparece con esta lírica muy, pero muy romántica, no sé, bueno, no romántica, más bien un tanto sentimental es la palabra, creo. Me gusta mucho la atmósfera de la canción, esa partecita de que le dan su momento a cada instrumento, me gusta mucho. La lírica sigue siendo muy simple, muy directa, pero la parte musical vuelve a ser compleja. Entonces es un tema que a mí la verdad me gusta mucho. De hecho, de los temas que desde la primera vez que las escuché me gustaron y adquieren un valor importante, ¿no? No puedo decir quizá más por esta canción. Complejidad musical, simplicidad lírica. Y ahora sigue el siguiente tema, que es también junto con unos dos que había mencionado anteriormente, de los más importantes para la banda, es Enemigo, el 11º tema del disco. De hecho, fue la primera canción que yo escuché de Enjambre completita. Ya en su momento sabrán cómo conocí la banda, pero bueno, este tema me agradó desde la primera vez que lo escuché. Me gusta mucho cómo le dan también el momento a cada instrumento. La guitarra eléctrica tiene una participación importante
en diversas partes del tema, y me gusta mucho el bajo. El bajo también agarra volumen en este tema en particular, y creo que todo entra muy bien en armonía. La voz de Luis Humberto también suena muy bien, pero muy bien, y lo que dice la letra también de cierta forma como que es una contradicción, pero a la vez de la realidad, y tiene ese significado importante para mí porque fue el primer tema de Enjambre que escuché y que me gustó sobre todo, ¿no? Son de esas canciones que es difícil que no te guste porque tiene una buena letra y un buen acompañamiento musical y hace que todo eso se conjugue en un gusto hacia ti. Ya pasando al penúltimo tema, Ciencia de la Lluvia, me tocó escucharlo una vez en la gira Pro Año solamente. De hecho, este tema tenía grabaciones de ese concierto, grabaciones muy buenas. Tenía un respaldo en la computadora y el disco duro se echó a perder y perdí todo lo que contenía en sí el disco, y entre esos estaba la grabación del concierto completito, pero completito, y se escuchaba muy bien, y es una lástima que la haya perdido. ¿Y por qué lo menciono? Porque previo a esta canción yo recuerdo, ocupo esa grabación para corroborarlo, pero ya la perdí la grabación. Recuerdo que Luis Humberto había mencionado que esa canción la había escrito para su papá. Entonces, o sea, si Lisa mi hortaliza era para su mamá, Ciencia de la Lluvia era para su papá. No sé, digo, yo la letra como que no la interpreto como que es para un papá, pero lo menciona así este cuate Hueto. Y es una canción que se vale mucho, pero mucho de los coros. Quizás es la que más se basa en los coros en relación a los temas anteriores y en sí de todo el disco. Me gusta mucho porque también, junto con Elisa mi hortaliza, es un tema en donde Luis Humberto agarra la voz y la hace suya totalmente y llega a niveles altos, a niveles en los que, bueno, es difícil que llegue hoy en día, y si lo intenta, pues se oye muy feo. Es una pena. Pero es un tema que me agrada. De hecho, también fue de los primeros que escuché de la banda. Tampoco me agradó tanto desde la primera vez, pero se le va agarrando cariño y sentido. Y bueno, tiene una muy buena participación de la guitarra eléctrica más que nada. Y eso es lo que puedo decir del tema. Y bueno, nos pasamos al último track, al final del disco, que es Cómo le llevo serenata, una canción también muy sentimental, quizá sea la palabra. Tiene una particularidad de que con respecto a los temas anteriores es la única que no incluye arreglos de batería. No hay percusión en el tema, solamente está el sintetizador, y creo que es el sintetizador y la guitarra. Creo que ni siquiera el bajo tiene presencia ahí. Pero bueno, es un tema cortito. De hecho, a pesar de que es corto, a mí me gusta mucho la letra. No sé, siento que se relaciona en algunos momentos de mi vida con ciertas situaciones amorosas y que, bueno, tiene ese significado particular, ¿no? Como todos lo sabemos, ¿no? Hay una parte importante que fue lo que ya mencioné, que no tiene ritmo de percusión, pero que eso no le quita para nada lo agradable que es el tema en sí. Quizás el único pecado es que es cortito y ya es todo, ¿no? Entonces, bueno, en sí es un disco que, como podemos ver, puede ser que sea el menos rock de toda la banda, o sea, de todo el material discográfico de la banda, pero es el disco que más gustó o que más ha gustado en general al público, y que tiene ese mérito importante de que fue el imán más grande que ha tenido la banda, ¿no? El imán con mayor potencia que ha tenido la banda en su carrera, y se ve reflejado en cómo es que sus temas son recibidos cuando son en vivo. Es una recepción diferente a la que de repente se reciben otros temas. Entonces, bueno, es momento de hacer mi top 3 del disco. Es un top que no me costó mucho trabajo hacerlo, y ahí les va. El tercer lugar para mí es el tema número 10 del disco, que es La Duda. No lo dejé muy en claro en sí en la reseña, pero es una canción que tiene un significado importantísimo para mí. Digamos que al final de una relación amorosa, como que uno hace un balance de las cosas, y creo que esta canción de La Duda puede llegar a ser
Es una interpretación así totalmente al grano, al punto de lo que es ese tipo de balance que uno hace. Y duele mucho. De hecho, esa canción cuando uno está triste pone canciones más tristes pone canciones tristes para ponerse más triste. Y esta es una de las canciones que yo recurrí a poner en aquel entonces. Y puede decir, oye, pero pues si está triste, ¿por qué te gusta? Pues quizás es porque sentía empatía. Quizá la canción sentía empatía con mi sentimiento. Y el tema me gusta, la parte lírica está muy bien hecha y musicalmente hablando es muy completa, muy pero muy completa, y lo repito, ese sentimiento de sentir conexión con él, ¿no? Y bueno, el tema número 2 es también muy personal, que es el primer tema del disco, que es Cobarde. Lo mencioné en su análisis respectivo, es una lírica que congenia con lo que todos nosotros, y digo todos nosotros porque no creo que haya alguien que no haya tenido este sentimiento o esta situación, de sentirte atraído por una persona, más no tener quizá la valentía, más ser un cobarde y no decirle nada, ¿no? Es de lo que habla la canción, ¿no? Envidiar las cosas que hace o a las personas que tiene cerca, pero no hacer nada al respecto. Es una lírica que la verdad a mí me llegó totalmente, y lo repito, a todos nosotros hemos tenido esa situación en la que hay alguien en particular a la que nos le quisiéramos acercar, pero no damos con el momento, no damos con la valentía de hacerlo. Y en la parte lírica de la canción se lleva totalmente el disco, creo que es la mejor lírica que tiene el disco. Y musicalmente hablando también está muy bien con ese intro tan bueno que caracteriza a la banda, y con la forma en la que el sintetizador también trabaja junto con la guitarra eléctrica, y la voz de Luis Humberto también tiene adiciona muy bien lo que ya habíamos visto con el tema, ¿no? Entonces Cobarde toma ese segundo puesto como mi segunda canción favorita del disco. Y finalizamos con mi favorita del disco. Mi favorita del disco, como todos sabemos, me gusta mucho el rock. El rock. Y este tema es Cambiante. Cambiante, lo repito, como lo dije en el análisis que le correspondió, es el tema más rock del disco. Madrugada puede serlo, pero no supera para nada a Cambiante. Cambiante no goza de una letra muy compleja, pero sí goza de una musicalidad perfecta. Cómo es que a todos los instrumentos se le da su momento, y además de que es un género que quizá es una canción que está ajena al disco en sí, por el estilo que maneja. Me encanta esa parte en donde todos los instrumentos se detienen y dejan la guitarra eléctrica, y la dejan a la guitarra eléctrica sonar, y cómo se mete la batería. No sé, es un tema que musicalmente hablando es de los más completos que he escuchado de Enjambre, de todo su material discográfico, y que tiene esa situación de que quizá la gente no la pide mucho ni nada de eso y no la tocan en vivo, pero en vivo me imagino que sería una situación de locos escucharla, lo repito, la complejidad musical. Y la letra, pues no es para nada compleja, y la letra queda totalmente eclipsada por esta majestuosidad instrumental que nos brinda la banda. Es Enjambre quizá de una banda de las que mejor manejan esta parte instrumental, y que además la complementan normalmente con letras muy buenas o que son muy complejas y que nos hacen escucharla y encontrarle significados diferentes uno de otra persona. Cambiante es mi track favorito del disco. Y bueno, pues esto ha sido todo. No, todavía falta algo, perdón. La calificación del disco. Habiendo ya expuesto el disco, posiblemente la calificación que le dé no sea muy congruente con la que ya mencioné, porque si se dan cuenta no mencioné algún track que no me guste ni nada. Pero bueno, la calificación del disco es un 8.5. Tiene tracks importantes, pero importantísimos para la banda. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lamentablemente esos tracks importantísimos, háblese de Visita, Dulce Soledad, Elisa mi hortaliza, Ciencia de la lluvia, no terminan por ser de mi total agrado. O sea, me gustan, pero hasta ahí. No los destaco, de hecho ni siquiera los mencioné en el top 3, por lo mismo. Son pocos los temas que yo realmente creo que podrían entrar en mi top 10 de canciones de Enjambre, y es
por eso que tiene una calificación de 8.5. Sé que es importantísimo para la banda y sé que es importantísimo para el público, pero no supera a sus predecesores. Al segundo es Felino y ni tampoco a Consuelo en Domingo. Habrá que ver si logra superar a Huéspedes del Orbe y a Proaño cuando haga su respectivo análisis, pero por lo pronto Enjambre creo yo que hizo un buen paso comercial y musicalmente hablando, de la parte lírica también hizo un trabajo decente en general del disco, pero no lo suficiente para superar a sus discos anteriores. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Antes de despedirme, les agradezco rotundamente a toda la gente que ha dado clic en suscribirse. Ya van un poquito más de 500 suscriptores en el canal. Estoy maravillado con ello. Yo jamás imaginé que podría pasar esto. Para ustedes pueden ser pocos, pero para mí son muchos. Se vienen cosas nuevas en el canal. Esténse atentos. Y ahorita en este video, cuando mi canal llegue a 1000 suscriptores, les voy a liberar de una u otra forma, como sea, me las voy a arreglar para darles el concierto completo de Enjambre en el Palacio de los Deportes en agosto del 2015, cuando llegue a 1000 suscriptores. Así que ahí distribuyen el canal por sus compas para que se llegue a la meta y yo pueda acceder a eso. Muchas gracias por su visita, sus comentarios son bienvenidos para que más que nada me digan qué les parece el disco en sí y su top 3, que es creo que es lo que más yo me fijo del disco. Muchas gracias por su visita y nos estamos viendo pronto.